¿Qué secretos se esconden en las profundidades del océano que podrían ser aún más impactantes que el trágico Titanic? Desde ciudades submarinas hasta bestias terroríficas. Estas son las increíbles cosas que existen debajo del misterioso y vasto océano. La teoría del pez remo. Una de las leyendas más misteriosas relacionadas con el océano rodea al pez remo gigante. A menudo llamado el pez del fin del mundo o el presagio de los terremotos, esta criatura de las profundidades marinas, conocida por su cuerpo largo en forma de cinta, puede crecer hasta 36 pies de largo, lo que lo convierte en el pez óseo más grande del mundo. Normalmente se encuentra a profundidades de hasta 3.000 pies. Los avistamientos del pez remo son raros y sus apariciones cerca de la superficie se han considerado durante mucho tiempo como un mal presagio. Según el folclore japonés, se cree que los peces remo son mensajeros de los dioses del mar, enviados para advertir sobre desastres naturales inminentes. Esta leyenda revivió de manera espectacular en 2011, cuando decenas de peces remo llegaron a las costas de Japón apenas unos meses antes del devastador terremoto y tsunami de Tohoku, que mató a casi 20.000 personas. Más recientemente, en 2024, se encontró un gran pez remo destrozado en la costa de Filipinas apenas 2 días antes de que un terremoto azotara la región. A pesar de estas inquietantes coincidencias, los científicos siguen siendo escépticos sobre cualquier conexión real entre las apariciones de peces remo y la actividad sísmica. Si bien algunos investigadores han teorizado que las criaturas de aguas profundas como el pez remo pueden ser más sensibles a los cambios sísmicos submarinos, no se ha encontrado evidencia científica que respalde la idea de que estos peces puedan predecir terremotos. La mayoría de los avistamientos de peces remo en aguas poco profundas se atribuyen a que el pez está enfermo, desorientado o atrapado en fuertes corrientes. Sin embargo, la leyenda persiste. Y para quienes presencian estos raros eventos, la aparición de un pez remo es un escalofriante recordatorio de las misteriosas profundidades del océano y las fuerzas impredecibles que se esconden debajo. Los submarinos perdidos de 1968. El año 1968 se destaca como un capítulo particularmente trágico y misterioso en la historia naval debido a la desaparición simultánea de 4 submarinos que provocó la pérdida de 318 vidas. Esta serie de incidentes sin precedentes incluyó al USS Scorpion de los Estados Unidos, el INS Dakar de Israel, el submarino francés Minerva y el soviético K-129. Cada uno de estos submarinos desapareció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y preguntas sin respuesta. Las desapariciones simultáneas resaltan los peligros inherentes a las operaciones submarinas y los desafíos de las misiones militares submarinas. A pesar de las extensas investigaciones, las causas exactas de estas desapariciones siguen siendo esquivas y los incidentes continúan capturando la imaginación de investigadores e historiadores. El año 1968 sigue siendo un doloroso recordatorio de los peligros que enfrentan los submarinistas y los misterios perdurables que rodean sus destinos. El misterioso naufragio del Golfo de México. En mayo de 2019, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, hicieron un descubrimiento sorprendente. Mientras probaban drones submarinos en el Golfo de México, su equipo de sonar detectó un naufragio inusual que captó la atención de los arqueólogos marinos de todo el mundo. Observaron la exploración de este naufragio a través de una transmisión en vivo, revelando detalles intrigantes sobre su origen. El barco, que lleva el número 2109, sigue sin identificarse, pero se cree que fue construido hace aproximadamente 200 años. Los restos incluyen madera carbonizada, lo que sugiere que el barco estaba en llamas cuando se hundió. La causa exacta de su trágico final sigue siendo un misterio. Este naufragio se suma a la reputación del Golfo de albergar numerosos barcos enigmáticos. Mientras la NOAA continúa su investigación, existe la esperanza de que nuevos descubrimientos arrojen luz sobre la historia y el destino del barco. El calamar colosal. Una criatura que ha intrigado a los científicos y ha dado lugar a mitos, fue identificado por primera vez
en 1925. Este escurridizo gigante de las profundidades marinas otorga cierta credibilidad a las antiguas leyendas de monstruos marinos. Aunque es esquivo y rara vez se lo encuentra, la evidencia de los picos recuperados sugiere que los calamares colosales maduros pueden pesar hasta 1.500 libras esterlinas y medir entre 30 y 33 pies de largo. A pesar de su tamaño, solo se han encontrado unos pocos ejemplares, en gran parte porque habitan en las frías profundidades del océano Antártico. El calamar colosal, que alcanza hasta 200 pies por debajo de la superficie, tiene adaptaciones aterradoras que incluyen 3 ganchos puntiagudos giratorios en sus tentáculos, lo que los convierte en formidables depredadores en su entorno oscuro y remoto. Su rareza y sus formidables características siguen fascinando a los biólogos marinos e inspirando historias de criaturas marinas míticas. El efecto Milky Seas. El efecto Milky Seas es un fenómeno marítimo que ha cautivado a los marineros durante siglos. Históricamente, los marineros informaron haber visto grandes secciones del mar brillando con una luz blanca o azul lechosa, creando un espectáculo surrealista y encantador. La ciencia moderna ha confirmado que este fenómeno es real y está causado por bacterias bioluminiscentes. Estos microorganismos emiten luz cuando se les molesta, lo que produce el brillo inquietante que observan los navegantes. A pesar de esta confirmación, los científicos aún tienen dificultades para comprender por completo los factores que desencadenan estas floraciones bioluminiscentes y los que provocan su espectacular aparición. El efecto lechoso del mar sigue siendo un tema de fascinación que mezcla la línea entre la maravilla natural y la leyenda marítima. Museo Subacuático de Arte, Florida. ¿Es este el lugar más inusual para un museo en todo el mundo? Bueno, aparte de todos los demás museos subacuáticos, este en particular es el Museo Subacuático de Arte de Florida, ubicado frente a la costa del condado de Walton, Florida, en el Golfo de México. Las obras de la galería cambian anualmente a medida que un jurado selecciona nuevas esculturas de artistas de todo el mundo para instalarlas en el Jardín de Esculturas Submarino. No es el lugar más fácil para echar un vistazo. Toda esa agua hace que las cosas sean un poco complicadas, pero si te gusta bucear, entonces se encuentra a una profundidad de aproximadamente 58 pies, a poco menos de 1 milla de la costa. Las obras de arte no son el único atractivo para los visitantes, sino que también atraen a mucha vida marina, y a medida que pasa el tiempo, poco a poco se convierten en un arrecife viviente. Este hábitat crea entonces un centro de interés para que los científicos marinos estudien el impacto de los arrecifes artificiales en el ecosistema del Golfo de México. Todas las cosas divertidas. El Julia Sound. En 1999, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registró un misterioso sonido conocido como Julia. Este breve sonido de 15 segundos cautivó tanto a científicos como a entusiastas. Debido a su naturaleza enigmática, ninguna AAA propuso que Julia pudiera haber sido causado por un iceberg que golpeó la masa terrestre de la Antártida. Aunque esta teoría sigue sin demostrarse, el sonido fue notable por su intensidad, resonando en una amplia sección del océano. Algunas teorías especulativas sugieren que podría haber sido producido por una criatura marina colosal y desconocida. Por la misma época, hubo rumores de que imágenes satelitales de la NASA capturaban una gran sombra moviéndose en aguas antárticas, pero ninguna de esas fotos ha sido verificada. El verdadero origen de Julia Sound continúa intrigando y desconcertando a los investigadores. Las ruinas del Golfo de Cambat. Descubiertas a principios de la década de 2000 frente a la costa de Gujarat, continúan provocando debate dentro de la comunidad arqueológica. Este yacimiento submarino parece contener restos de estructuras similares a ciudades y varios artefactos que sugieren la presencia de una civilización antigua. Sin embargo, los métodos utilizados para descubrir estas ruinas, principalmente dragado en lugar de excavaciones más precisas, han generado controversia. Los artefactos datados por carbono del yacimiento sugieren una edad de alrededor de 9.500 años,
lo que potencialmente la convertiría en la civilización más antigua conocida. A pesar de los intrigantes hallazgos, existe un considerable debate sobre la interpretación de la evidencia. Algunos académicos sostienen que las ruinas podrían representar los restos de una cultura perdida hace mucho tiempo, mientras que otros cuestionan la precisión de la datación y la validez de los métodos de excavación. El bloop. El bloop es un fascinante y desconcertante sonido de las profundidades marinas que fue registrado por primera vez por la NOAA en 1997. Inicialmente se pensó que este ruido de frecuencia ultra baja y gran amplitud era el resultado de los icebergs que rozaban el fondo del océano. Sin embargo, las características del bloop son inusuales, lo que llevó a algunos a especular que podría haberse originado a partir de una criatura marina desconocida, posiblemente algo colosal y nunca antes documentado. En 2002, el investigador de la NOAA Christopher Fox propuso que el sonido podría haber sido producido por un animal marino gigante, una teoría que despertó considerable entusiasmo y especulación. A medida que pasaron los años, la NOAA revisó la idea de que los terremotos de hielo podrían ser responsables del bloop. A pesar de varias hipótesis, el verdadero origen del bloop sigue siendo un tema de investigación y debate en curso. La naturaleza enigmática del sonido continúa intrigando a científicos y entusiastas por igual, simbolizando la capacidad del océano para albergar secretos que van más allá de nuestro entendimiento actual. La flota fantasma de la laguna Truk. En todo el mundo hay naufragios y restos de barcos y similares que han llegado al fondo de los océanos, lagos y ríos a lo largo de la historia. Un verdadero montón de basura y muchos de nuestros lugares más bellos. Los humanos siempre andamos dejando barcos por todos lados. Parece que lo hemos estado haciendo desde siempre. Pero una de las épocas en las que los humanos arrojaron más liberalmente la basura de sus barcos a los océanos fue la de la Segunda Guerra Mundial. En todo el espectáculo, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Rojo, se torpedeaban y hundían barcos. Y quedan restos de ese terrible conflicto. Aquí tenemos literalmente una flota de barcos a los que se ha dejado dormir con los peces en el fondo de la laguna Truk en Micronesia. Hay literalmente cientos de restos de naufragios en esta pequeña zona del mar. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta laguna fue donde Japón guardaría gran parte de su flota imperial. Entonces, cuando las fuerzas aliadas se dieron cuenta y llovieron sobre los barcos con la Operación Hailstone, la mayor parte de esa misma flota encontró su camino con bastante rapidez hacia el fondo del mar. Y ahí permanece, siendo lentamente reclamado por el mundo natural bajo las olas. Hoy en día, es uno de los sitios de buceo más grandes del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Solo ese ataque hundiría 50 barcos y más de 250 aviones. Estuvo sin ser descubierto hasta la década de 1960, cuando Jacques Cousteau investigó el sitio y despertó un renovado interés en la zona. Aunque algunos de los cientos de cuerpos han sido recuperados y devueltos a Japón para su entierro, algunos todavía permanecen atrapados entre esos restos. ¿Muy espeluznante? Naufragios del siglo XIX. Mientras probaba equipos de drones submarinos en el Golfo de México, un equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, realizó un descubrimiento sorprendente. Durante su misión, se encontraron con un naufragio del siglo XIX que no había sido descubierto anteriormente. Este hallazgo inesperado los llevó a investigar más a fondo el sitio. Se las arreglaron para capturar muchas imágenes detalladas del naufragio y parecieron hurgar un poco entre los restos. Después de un análisis minucioso, han determinado que el barco probablemente era una goleta o un bergantín diseñado para transportar aproximadamente 100 personas. Los restos del casco completo del barco están más o menos intactos, proporcionando una visión fascinante de la construcción naval de la época. Sin embargo, han observado que los aparejos del barco prácticamente han desaparecido, lo que añade un elemento de misterio a su historia. Al mirar más de cerca, a los investigadores les pareció que muchas de las vigas parecían carbonizadas, indicando que se habían quemado en algún momento. Además, algunos de los sujetadores aparentemente estaban doblados, lo cual es inusual y digno de atención. Consideran que esto es un fuerte indicio de que el barco podría haber estado en llamas cuando se hundió. Este detalle crucial
añade una capa adicional de dramatismo a la narrativa del naufragio. Los investigadores también señalan que la falta de objetos personales y otros artefactos a bordo del barco puede explicarse por el supuesto incendio. La ausencia de estos artículos sugiere que la tripulación y los pasajeros pudieron haber abandonado el barco en una emergencia, llevándose consigo sus pertenencias más valiosas. Este descubrimiento ha proporcionado una valiosa oportunidad para aprender más sobre la historia marítima de la región y los posibles eventos catastróficos que llevaron al hundimiento del barco. La NOAA continuará su investigación para desentrañar más secretos del naufragio y arrojar luz sobre este fascinante capítulo de la historia. SS Thistle Gorm de Seattle. El barco de la Armada Mercante Británica SS Thistle Gorm fue construido en 1940 y luego, al cabo de un año, sería hundido por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco se hundió cerca de Ras Muhammad en el Mar Rojo el 6 de octubre de 1941 y los restos permanecieron sin ser descubiertos durante algunos años hasta que el famoso oceanógrafo y cineasta francés Jacques Cousteau redescubrió los restos del naufragio a principios de la década de 1950. Cousteau había investigado un poco en la zona y recopilado información de los pescadores locales, lo que llevaría al descubrimiento del naufragio. Durante las inmersiones en los restos del naufragio, Cousteau y su equipo recuperaron varios elementos, entre los que se incluían una motocicleta, la campana del barco y la caja fuerte del capitán. También tomaron una gran cantidad de fotografías que aparecieron en la revista National Geographic en febrero de 1956, donde mostraban el interior del naufragio y documentaban todo su contenido. El SS Thistle Gorm transportaba una carga de vehículos que incluía camiones y vehículos blindados, así como armas, municiones, equipos de radio y piezas de avión. La mayor parte del equipo estaba destinado a apoyar a las tropas aliadas en Egipto cuando el barco fuera hundido. El Titanic. El hundimiento del Titanic es la historia de desastre más famosa y más contada. Un desastre en el mar que captura la imaginación de cineastas y escritores, así como básicamente de todos los demás en el siglo transcurrido desde que ocurrió. El hundimiento del Titanic, el 15 de abril de 1912, provocaría ondas de choque en todo el mundo. Fue en aquel momento el peor desastre civil en el mar, y la pérdida aparentemente innecesaria de 500 vidas fue verdaderamente impactante. La historia del Titanic todavía persigue a todos hasta el día de hoy, y continuamos haciendo películas y programas de televisión que cuentan la historia en busca de los secretos del desafortunado barco. El Titanic era un barco de pasajeros extremadamente grande y transportó a 2.223 personas en su viaje inaugural. Por ello, su diseño original requería 64 botes salvavidas. Pero cuando llegaba el momento de tomar decisiones finales sobre tales cosas, se consideraba que el barco realmente no necesitaba tantas. A los propietarios de los barcos les preocupaba que tener la cuota completa de botes salvavidas abarrotara la cubierta y creara una terrible monstruosidad para los pasajeros de primera clase. Y eso simplemente no serviría en absoluto. Así que al final sopesaron la idea de poder evacuar a todos los pasajeros de forma segura frente al desagradable efecto de deterioro de la vista que causa el número correcto de botes salvavidas, y eligieron un total de 20 de esas cosas. De hecho, en general se aceptaba que los barcos no estarían equipados con botes salvavidas durante este período, y la gente suponía que incluso un barco que se hundiera permanecería en la superficie el tiempo suficiente para que un ferry llevara a los pasajeros a un lugar seguro. Eso es normalmente lo que había sucedido en los incidentes anteriores. Nadie hubiera previsto la calamidad que le sobrevendría al Titanic, o hubieran tenido más sentido común. Entonces, cuando el Titanic chocó contra el iceberg, había pocas o ninguna posibilidad de que todas las personas a bordo se hubieran salvado de todos modos. El hecho de que el barco se hundiera tan rápido aparentemente fue ignorado por los posibles rescatadores cercanos y se hundió en algunas de las aguas más profundas y frías del Atlántico,
quienes conspiraron para hacer que el desastre fuera extremadamente mortal. Humanoide acuático. Uno de los misterios submarinos más extraños e inquietantes proviene del lago Baikal de Rusia, el lago de agua dulce más profundo y antiguo de la Tierra. A principios de la década de 1980, los buzos de la Armada rusa informaron haber encontrado extrañas criaturas humanoides durante un ejercicio de entrenamiento de rutina. Se decía que estos llamados humanoides acuáticos eran enormes, de casi 10 pies de altura, y vestían trajes plateados ajustados. Lo que hizo que el encuentro fuera aún más inquietante fue que estos seres no tenían equipo de respiración visible a pesar de estar en las profundidades del agua. Mientras los diversos intentaban capturar a una de las criaturas con una red, fueron arrojados violentamente a la superficie por una fuerza misteriosa. Trágicamente, 3 de los buceadores murieron por enfermedad de descompresión conocida como BENS, mientras que otros 4 resultaron gravemente heridos. Este encuentro mortal alimentó aún más especulaciones sobre la existencia de especies submarinas desconocidas que viven en las profundidades del lago Baikal. Las teorías de Kal sobre lo que podrían ser estos seres van desde experimentos militares soviéticos secretos hasta visitantes extraterrestres que viven bajo el agua. Si bien no ha surgido evidencia definitiva que confirme la existencia de estos humanoides acuáticos, los relatos escalofriantes de varios militares han mantenido viva la leyenda. El lago Baikal sigue siendo un lugar de misterio, y las historias de estas criaturas submarinas continúan fascinando y aterrorizando hasta el día de hoy. Las profundidades del lago Baikal guardan secretos que tal vez nunca se comprendan por completo, lo que nos deja preguntándonos qué más podría estar acechando en las aguas inexploradas de los océanos y lagos del mundo. Puente de Adán. También conocido como Rama Setu, es una notable formación natural de bancos de piedra caliza que se extiende entre la costa noroeste de Sri Lanka y la isla de Pamban, que se encuentra a unos 48 kilómetros de distancia. Esta estructura geológica está llena de leyendas e intrigas. Según antiguos textos hindúes, el Puente de Adán fue construido por los Vanara, un ejército mítico de monos guerreros bajo la guía del dios Rama. Construyeron este puente para rescatar a la esposa de Rama, Sita, del rey demonio Ravana. Si bien muchos tratan esta narrativa como un hecho mitológico en lugar de histórico, algunos investigadores sugieren que el Puente de Adán podría haber sido un puente de tierra construido artificialmente en lugar de una formación natural. Los registros históricos indican que durante el siglo XV, el puente estaba completamente por encima del nivel del mar y se podía cruzar a pie. El debate continúa y algunos lo ven como una posible maravilla de la ingeniería antigua. El mecanismo de Antikythera. Bueno, esto es interesante. ¿Quién sabía que en la antigüedad existían computadoras? Bueno, así llaman los arqueólogos a este objeto inusual que descubrieron bajo la superficie. Un barco mercante se hundió frente a la costa de la isla de Antikythera en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un sitio de tal enorme importancia arqueológica que ha revelado sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la de un mecanismo que contradice toda comprensión previa sobre cuán avanzado era realmente el uso de mecanismos de engranajes. Durante el tiempo hasta el descubrimiento del mecanismo, no hubo descubrimientos de ninguna ingeniería que involucrara engranajes. De hecho, no se creía que hubiera estado en uso hasta que se construyeron los relojes de las catedrales medievales, más de 1000 años después. Se cree que el dispositivo mecánico se utilizó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos. De vuelta en la antigua Grecia. Obviamente se trataba de una tecnología de vanguardia, que en realidad es sorprendentemente sofisticada y ha sido escaneada. Y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Por lo tanto, esto puede ser difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance de los conocimientos y habilidades de los pueblos antiguos. El Ninken. Durante años, el océano ha mantenido ocultos sus secretos más profundos, pero en 2007 algo extraño emergió de las aguas antárticas. Una criatura con brazos largos,
cara plana y cuerpo de ballena, el ningen, un misterioso críptido que se dice que deambula por las aguas heladas del océano austral. Esta extraña criatura marina humanoide se convirtió en el tema de una intensa fascinación después de que apareciera una publicación en un foro japonés a mediados de la década de 2000. La leyenda se apoderó de ella en 2007, cuando un equipo de investigación de ballenas en la costa de la Antártida informó haber visto algo realmente aterrador, una enorme criatura parecida a una ballena con rasgos humanos. Era tan grande que inicialmente la confundieron con un submarino. El ningen, que se traduce como humano en japonés, ha sido descrito como fascinante y aterrador. La mayoría de los informes sugieren que la criatura es una entidad enorme, parecida a una ballena pálida con brazos humanos, cara plana y sin rasgos discernibles aparte de sus inquietantes ojos. Algunos afirman que el ningen tiene extremidades que se extienden como brazos largos y fantasmales. Otros dicen que tiene piernas que le permiten caminar sobre la tierra. Aunque estos avistamientos son mucho más raros, imagínese el horror de ver a una criatura así, deslizándose silenciosamente bajo las olas heladas, para luego desaparecer tan rápido como apareció. En 2010, apareció un video de una empresa japonesa de investigación química, en el que se decía que una enorme criatura no identificada se movía por el fondo del océano. Los espectadores se apresuraron a relacionar el metraje con la leyenda del ningen, lo que añadió más leña al fuego a la ya candente especulación. Algunos escépticos han descartado al ningen como nada más que un iceberg o un efecto de luz, pero otros siguen convencidos de que los extraños y fugaces avistamientos, junto con imágenes espeluznantes e historias escalofriantes, hacen del ningen uno de los críptidos más enigmáticos y escalofriantes del folclore moderno. ¿Cree en la posibilidad de que existan criaturas marinas desconocidas? ¿O el ningen es solo otro mito de Internet? La carretera de Bimini. La carretera de Bimini, también conocida como el Muro de Bimini, es una misteriosa formación submarina situada cerca de la isla de Bimini Norte, en las Bahamas. Esta estructura, que se extiende a lo largo de aproximadamente media milla, consta de grandes bloques de piedra caliza de forma aproximadamente rectangular, dispuestos en un patrón que se asemeja a una carretera o un muro. Algunos investigadores han especulado que la carretera de Bimini podría estar vinculada a la legendaria ciudad de la Atlántida, lo que le ha dado el sobrenombre de Camino a la Atlántida. Si bien los análisis iniciales, incluida la datación por carbono, sugieren que la formación es un resultado natural de la erosión y las corrientes oceánicas, existe un debate en curso. La presencia de patrones similares en las cercanías y la apariencia de piedras apiladas han llevado a algunos a creer que la carretera de Bimini podría ser más que un fenómeno natural. Dado que la datación por carbono indica una edad de entre 2000 y 4000 años, es demasiado reciente para estar relacionada con la Atlántida, pero las preguntas sobre la precisión de los métodos de datación dejan lugar a una especulación continua. Cementerio submarino con temática de la Atlántida. Ahora algo completamente diferente. Esta vez estaban en el mar a unas 3 millas de la costa de Key Biscayne, en Florida, y estaban rodeados de gente muerta. Suena espeluznante y en cierto modo lo es, pero también es genial. Se trata del Neptune Memorial, un cementerio submarino. Al parecer en el lugar se encuentran los restos de 125 personas, pero no están enterradas allí, más bien han sido cremados. Luego sus cenizas se mezclan con concreto y se les da forma de esculturas de conchas, estrellas de mar, corales y otras cosas tipo Atlantis. Pesa alrededor de 10 libras y se completa con una placa conmemorativa de cobre y bronce que muestra el nombre, la fecha de nacimiento y la muerte del difunto. Luego se utilizan para construir las características submarinas de la Atlántida. No fue fácil llegar a este cementerio en particular. Hay un montón de leyes y trámites burocráticos relacionados con dónde y cómo se permite enterrar a los muertos o sus cenizas. No puedes simplemente montar tu propio cementerio en cualquier lugar que te apetezca. Entonces, finalmente, el memorial de Neptuno terminó siendo colocado en aguas internacionales a 40 pies debajo de la superficie. La gente puede visitar a sus seres queridos en el cementerio. Allí está permitido bucear. Si su último deseo particular es convertirse en una estrella de mar de concreto y formar parte del exclusivo arrecife submarino Atlantis Memorial,
entonces la colocación estándar de cenizas cuesta alrededor de $2.600. ¡Qué divertido! Me alegro mucho de que todos hayamos ido a la escuela hoy. La anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de buceo sueco conocido como Oceanikis se embarcó en la búsqueda de un tesoro hundido en el Golfo de Botnia. Sin embargo, se toparon con algo mucho más enigmático. Utilizando tecnología de sonar, detectaron un objeto de aproximadamente 200 pies de diámetro con patrones de diseño peculiares que parecían fuera de lugar en el entorno natural. La apariencia inusual del objeto, combinada con informes de interferencias eléctricas que interrumpían sus lecturas de sonar, alimentó la especulación y la intriga. Algunos incluso sugirieron que podría ser un ovni debido a su apariencia aparentemente artificial. A pesar de las teorías sensacionalistas, los científicos siguen siendo escépticos. Según Oceanidis, la estructura no es una nave espacial ni metálica. Si bien su parecido con naves icónicas de ciencia ficción como el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias es sorprendente, no hay evidencia concreta que respalde afirmaciones tan dramáticas. La ciudad de Heraklion quedó sumergida bajo el agua hace 1500 años. En el año 2000, unos buzos hicieron un descubrimiento sorprendente en las aguas de la bahía de Abu Qur, frente a la costa de Egipto, en el mar Mediterráneo. Sería la ciudad perdida de Heraklion, también conocida como Tonis, que había permanecido bajo el agua y sin ser perturbada durante más de 2000 años. Esta legendaria ciudad perdida tiene sus orígenes en el siglo XII a.C., hace muchísimo tiempo. Es un lugar muy antiguo y tiene muchos vínculos con otras grandes civilizaciones de la época, la antigua Grecia. Los arqueólogos creen que la ciudad se perdió en el mar como resultado de una combinación de terremotos y tsunamis, además de que el problema que compartimos en nuestro mundo moderno es el aumento del nivel del mar. Los grandes edificios de Heraklion probablemente fueron arrastrados por las aguas cuando la ciudad experimentó una gran inundación a finales del siglo II a.C. Muchas estructuras se habrían derrumbado bajo la presión del agua y se perdieron grandes áreas de la ciudad. Se cree que algunos residentes pudieron haber permanecido en las pocas partes que quedaban de la ciudad durante la era romana y los primeros días del dominio árabe, pero continuó desintegrándose y fue completamente tomada por el Mediterráneo a finales del siglo VIII después de Cristo. Los restos de lo que alguna vez fue una gran ciudad se encuentran actualmente a aproximadamente 1,5 millas de la costa. Pero a medida que experimentamos el aumento de nuestras aguas, ¿nadie puede adivinar hasta qué punto llegarán? Creo que es hora de empezar a construir ese barco. Agujero negro. En septiembre de 2021, Internet estaba zumbando sobre un misterioso agujero negro detectado en el Océano Pacífico. En Google Maps, la extraña mancha oscura, rápidamente apodada el agujero negro del Pacífico, capturó la imaginación y desató teorías descabelladas en las redes sociales. Algunos especularon que podría ser una base militar secreta, mientras que otros sugirieron que podría ser una enorme formación geológica no descubierta que acecha en el océano. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho menos dramática, pero aún así fascinante. El llamado agujero negro era en realidad la isla Vostok, a menudo llamada Isla Vto, un pedazo de tierra deshabitado que pertenece a la República de Kiribati. La razón por la que parecía tan siniestra desde el espacio es que la isla está densamente cubierta de árboles pisonia, que tienen copas gruesas de color verde oscuro. Cuando se ve desde arriba, este denso bosque crea una ilusión óptica, haciendo que la isla parezca un vacío oscuro y abierto en el océano. Desde ciertos ángulos, parecía como si la isla fuera un agujero negro en medio del Pacífico, que se tragaba la luz y todos los detalles. Si bien la verdadera explicación detrás de la mancha negra fue menos emocionante de lo que esperaba Internet, es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza a veces puede engañar a nuestros ojos. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, delimitado por puntos en Puerto Rico,
Miami y Bermudas, es famoso por su reputación como un foco de fenómenos inexplicables y desastres marítimos. Esta área, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, ha sido escenario de numerosos sucesos extraños, incluidas desapariciones de barcos y aeronaves. Entre los incidentes más intrigantes está el caso de Ellen Austin, donde dos tripulaciones separadas supuestamente desaparecieron de un buque abandonado encontrado dentro del Triángulo. Otro caso infame es la desaparición del USS Cyclops, un buque de carga de la Marina de los Estados Unidos que desapareció con los 309 miembros de la tripulación a bordo para nunca más ser visto. Estas historias, junto con una variedad de otros eventos inexplicables, contribuyen al aura duradera de misterio y superstición del Triángulo de las Bermudas. A pesar de numerosas investigaciones y teorías que abarcan desde factores ambientales hasta anomalías magnéticas, el Triángulo sigue siendo una fuente de fascinación y especulación, simbolizando la naturaleza enigmática y a menudo peligrosa del mar. El esqueleto de 10.000 años de antigüedad. Encontrado en cuevas mexicanas en el sur de México, que alguna vez estuvieron en tierra, ahora están sumergidas en aguas profundas. Y están llenos de secretos e historias que pueden revelar cosas de la historia de la humanidad que se remonta a hace 10.000 años. Los huesos de una mujer joven que datan de hace unos 10.000 años han dado a los científicos que estudian la zona algunas pistas sobre su corta y dura vida, así como sobre la historia de los primeros pueblos de América. La cueva del Sumidero en la península de Yucatán, donde se descubrieron sus restos, ha ofrecido unos 9 esqueletos adicionales en hallazgos recientes realizados por científicos. Estos huesos sugerirían que los humanos ya vivían en la zona hace 12.000 años, antes de lo que se había establecido anteriormente. Los huesos de la joven datan de aproximadamente 9.900 años y muestran que llevaba una dieta rica en azúcar y murió alrededor de los 9.900 años. También pudieron determinar que había recibido 3 lesiones importantes en el cráneo a lo largo de su vida y que también había sufrido una infección bacteriana, aunque no pudieron establecer qué había causado realmente su muerte. Cosas inteligentes de todos modos, diría yo. Un encuentro inesperado. Una foca salta a un barco para escapar de las orcas. Este asombroso momento, capturado en video, muestra cuán inteligentes y desesperados pueden ser los animales cuando sus vidas están en juego. En lo que parecía un viaje de pesca normal, un grupo de jóvenes a bordo de una lancha a motor fue testigo de algo que nunca esperaron: una foca saltando fuera del agua y sobre su barco. Pero lo que hizo que este encuentro fuera aún más increíble fue que la foca no estaba asustada por los humanos a bordo. En cambio, parecía buscar seguridad con ellos. La razón: un depredador mucho más peligroso acechaba cerca: las orcas. Las focas son animales increíblemente inteligentes. Estudios recientes han demostrado que poseen una notable capacidad para reconocer y evitar amenazas específicas. Los científicos descubrieron que las focas pueden distinguir entre diferentes tipos de orcas. Con el tiempo, aprenden que algunas orcas no representan una amenaza, como las que se alimentan de peces, mientras que otras, las cazadoras de mamíferos, son muy peligrosas. Este comportamiento aprendido sugiere que las focas en este video probablemente reconocen que los humanos representan un peligro menor que las orcas. Pero, ¿por qué un animal salvaje confiaría en los humanos? Los expertos creen que las focas pueden haber tenido experiencias positivas con humanos en el pasado, lo que las llevó a asociar a las personas con seguridad en lugar de daño. Esto tiene sentido ya que los animales marinos, especialmente en áreas con actividad humana frecuente, pueden desarrollar confianza basada en interacciones repetidas no amenazantes. En este caso, la foca probablemente vio el bote como un salvavidas, un lugar seguro para escapar de las orcas que probablemente estaban cerca. Este fascinante video muestra la increíble inteligencia y los instintos de supervivencia de las focas. Así que la próxima vez que esté en el agua, no se sorprenda si una foca inteligente decide unirse a usted, especialmente si necesita un descanso de la persecución. El Mar del Diablo. Si bien el Triángulo de las Bermudas a menudo se roba la atención, no es el único lugar en el océano con una reputación misteriosa. Frente a la costa de Japón,
se encuentra el Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón. Esta área se ha ganado su apodo siniestro debido a una serie de incidentes extraños y trágicos. Los informes de esta región incluyen fenómenos atmosféricos extraños y desapariciones repentinas de aviones y barcos. Por ejemplo, un piloto informó una vez de un avistamiento inusual en el cielo antes de desaparecer, y un barco desapareció durante varios días sin dejar rastro. Algunos atribuyen estos sucesos a fuerzas paranormales, mientras que otros argumentan que podrían ser causados por fenómenos naturales como la actividad volcánica submarina o anomalías magnéticas. Independientemente de la explicación, el Mar del Diablo sigue siendo un lugar envuelto en misterio y peligro. Monedas de oro. Ser un cazador de tesoros es un trabajo genuino, aunque la mayoría de las veces está plagado de decepciones y es una operación de recuperación generalmente decepcionante en lugar de una aventura cinematográfica a través de cavernas llenas de relucientes artefactos dorados. Pero tal vez, lo que impulsa a estos cazadores de tesoros hacia adelante es la esperanza de un botín que brilla en el fondo del océano y que les cambiará la vida. Este equipo de cazadores de tesoros de Florida estaría buceando en la costa este cuando se encontraron con aguas poco profundas y brillantes de oro cerca de la playa de Vero. Estaban buscando aquí, como antes habían tenido suerte, con una sala cercana, y nunca esperaron encontrar este reluciente alijo de monedas raras del siglo XVIII. Sin embargo, de manera un tanto espeluznante, este tesoro se remonta al naufragio de una flota de barcos que navegaba a través del traicionero huracán exactamente el mismo día, apenas 300 años antes. Las monedas encontradas en el tesoro incluían algunas piezas extremadamente raras conocidas como 8 escudos reales. Fueron estos en particular los que hicieron que este hallazgo fuera tan valioso. El descubrimiento de 350 monedas alcanzó un sorprendente valor total de $4,5 millones. Black Demon. El Golfo de California puede albergar un secreto, más aterrador de lo que puedas imaginar. Un enorme y sombrío tiburón conocido como Black Demon, una criatura capaz de hundir barcos y desaparecer sin dejar rastro. Se dice que es 2 o 3 veces más grande que un gran tiburón blanco. Con un peso de entre 50 y 100 libras, esta misteriosa bestia ha sido objeto de avistamientos persistentes que continúan hasta el día de hoy. Se rumorea que el demonio negro, con su apariencia oscura y amenazante, es muy agresivo, capaz de volcar barcos, atacar ballenas y tragarse leones marinos enteros. Algunos de los relatos más notables incluyen un escalofriante informe de 2008 del pescador deportivo estadounidense Eric Mack, quien describió un enorme tiburón con una cola tan grande que podría salir a la superficie como una ballena. A pesar de estas dramáticas afirmaciones, no se ha encontrado ninguna evidencia verificable de la existencia de la criatura. Los escépticos argumentan que el demonio negro podría no ser nada más que un tiburón ballena mal identificado o un tiburón blanco particularmente grande. Otros creen que podría ser un relato exagerado de encuentros marinos. Sin embargo, la leyenda persiste. Uno de los aspectos más atractivos de la historia del demonio negro es la creencia de que este tiburón gigante se esconde en las aguas profundas del Golfo, donde puede sumergirse a más de 10 pies de profundidad. ¿Podría algo tan enorme y elusivo estar escondido allí, más allá del alcance humano? Si bien no ha surgido ninguna prueba concreta, el mito del demonio negro ha transformado las aguas del Mar de Cortés en un lugar de intriga y miedo. Ya sea un verdadero monstruo marino o simplemente el producto de una imaginación hiperactiva, la mera posibilidad de que una criatura así aceche en las profundidades hace de esta una de las leyendas oceánicas más escalofriantes. No pierdas de vista el agua. Nunca se sabe qué puede estar nadando debajo de la superficie. El submarino, el Atlantis de Japón. A casi 500 pies bajo la superficie del agua en una anomalía submarina, ha descubierto lo que parece ser una roca monolítica hecha por el hombre. El monumento de Yonaguni, a menudo llamado el Atlantis de Japón, es una de las estructuras submarinas más intrigantes jamás descubiertas. Al entrar por esta entrada dramática, es como retroceder en el tiempo. Ubicada frente a la costa de la isla Yonaguni, en Japón, esta formación sumergida ha sido objeto de intensos debates y fascinación. Cuando miras por el borde,
Puedes ver este profundo barranco. Fue muy dramático. El monumento presenta una serie de terrazas, escalones y lo que algunos interpretan como estructuras antiguas. Estas formaciones son notablemente geométricas, mostrando ángulos y líneas que algunos sostienen que son demasiado precisos para ser obra de procesos naturales únicamente. Los defensores, incluido el profesor Masaki Kimura, sugieren que esto podría ser evidencia de una civilización próspera que podría estar potencialmente conectada con el legendario continente perdido de Mu, otro nombre que a menudo se asocia con el mito de la Atlántida. Las aparentes características arquitectónicas de la estructura y su alineación con eventos astronómicos solo se suman al misterio. Si bien muchos científicos descartan el monumento como una formación geológica natural, el debate continúa, manteniendo viva y cautivadora la leyenda del monumento Yonaguni. Cristo del Abismo. De una estatua colocada al azar a otra, esta vez mucho más famosa. En las aguas de la costa de Italia, el Cristo del Abismo es una estatua de bronce fundido de Guido Galletti, que se encuentra sumergida en el mar Mediterráneo cerca de San Frutusio, entre los centros turísticos ribereños italianos de Comogli y Portofino. Durante mucho tiempo ha atraído a turistas y buceadores, así como a algún que otro equipo de cámara para documentales aparentemente interminables sobre esta parte más hermosa del mundo. Este Jesús en particular de 8 pies de altura ha estado a 56 pies de agua desde el verano de 1954. Y hay otras 3 estatuas de bronce del mismo molde que se encuentran en Granada y Florida en los Estados Unidos. Ambos están colocados bajo el agua con los brazos extendidos, proporcionando una figura etérea mientras la luz desde arriba brilla a través de la superficie del agua. El océano es mucho más profundo de lo que crees. Invasión de orcas. En un encuentro emocionante filmado por el turista Kirk Fraser en la costa de la isla de Vancouver, Canadá, una foca peletera se encontró en una situación de vida o muerte. Mientras el barco navegaba por las aguas, los turistas vieron aletas dorsales cortando las olas. Las orcas se acercaban. Lo que comenzó como un tranquilo viaje en barco se convirtió rápidamente en un tenso drama cuando 12 orcas comenzaron a dar vueltas alrededor del barco, buscando a la foca peletera solitaria que se había refugiado desesperadamente cerca del motor. Por un momento, la supervivencia de la foca pareció incierta. Aterrorizada tanto por las orcas como por los humanos en el barco, saltó a la embarcación, pero inmediatamente se sumergió de nuevo en el agua. Los turistas, indefensos pero paralizados, percibieron el peligro por todos lados y observaron cómo la foca hacía varios intentos frenéticos por escapar de sus depredadores que emergían a escasos metros del barco con sus siniestras aletas dorsales cortando el agua. Nick Templeman, un guía turístico con más de 20 años de experiencia en el avistamiento de ballenas, dijo que nunca había visto nada parecido. No se trataba simplemente de una familia de orcas, sino de 4 o 5 grupos que trabajaban juntos en una cacería coordinada. Las orcas patrullaban sin descanso alrededor del barco. Sus formas blancas y negras aparecían justo debajo de la superficie, abriéndose paso ocasionalmente a través del agua en su persecución. Pero la foca no se rindió. Después de varios momentos de morderse las uñas, volvió a subir al barco, escapando por poco de las mandíbulas de las orcas. Durante casi una hora, las orcas rodearon el barco, decididas a hacer salir a su presa. Luego, tan repentinamente como aparecieron, las orcas abandonaron la caza y se alejaron nadando. La foca, aliviada, esperó unos minutos más, asegurándose de que la costa estuviera despejada, antes de finalmente deslizarse de nuevo al agua y desaparecer. Los turistas a bordo de ese barco nunca olvidarán este extraordinario encuentro en el que presencian de primera mano el poder puro de la naturaleza y el notable instinto de supervivencia de una foca. Las ruinas del mar Egeo. En 2015, un equipo de investigadores de Grecia y Suecia realizó un descubrimiento arqueológico revolucionario en el mar Egeo al sur de Atenas. Este notable hallazgo se produjo en la bahía de Calata, un área ya conocida por su rica variedad de sitios arqueológicos. Inicialmente,
el equipo comenzó con algunos fragmentos de cerámica, pero su investigación pronto reveló algo mucho más significativo. Descubrieron los restos de una ciudad antigua completa que se extendía aproximadamente 12 acres. Esta ciudad, que data de la Edad del Bronce, estaba fortificada por una muralla y torres defensivas, características que no se habían documentado anteriormente en otros sitios de la antigua Grecia. La arquitectura y la escala de las ruinas brindan información fascinante sobre las avanzadas capacidades defensivas de la ciudad. Sin embargo, las razones detrás de la decadencia de la ciudad siguen siendo un misterio, lo que añade una capa adicional de intriga a este extraordinario descubrimiento. Tesoros antiguos bajo el agua. El barco hundido del siglo XVIII, el San José, que fue descubierto frente a la costa caribeña de Colombia, ha revelado recientemente aún más tesoros. Este vehículo de alta tecnología viajaba a lo largo del fondo marino cerca del naufragio, cuando se encontró con los restos de otros 2 naufragios históricos no descubiertos anteriormente. Obviamente, esto fue enormemente emocionante para las personas que se preocupan por esas cosas, así que todos siguieron adelante y echaron un vistazo. Lo que descubrieron fue un barco de la época colonial y una goleta que se creía que tenía alrededor de 200 años. El San José había estado lleno de tesoros, desde monedas de oro, espadas y cañones hasta cerámica, botellas de vidrio y otros artefactos de valor incalculable. Así que era comprensible el entusiasmo por el descubrimiento de más tesoros escondidos potenciales. A 3.100 pies debajo de la superficie no es el lugar más fácil de excavar, pero el uso de ROV permite a los investigadores grabar imágenes que muestran el extraordinario material hundido. Encuentro con un león marino. No todos los días un león marino decide pasar el rato en su bote, pero para Jack Dilkinson, este visitante improbable hizo de su viaje de pesca de rutina una aventura extraordinaria. En uno de los encuentros más inesperados jamás capturados en el océano, Jack y su sobrina de 11 años se embarcaron para pasar un día tranquilo en el agua frente a la costa de Newport Beach, California. Lo que comenzó como un simple viaje en barco para escapar del bullicio de la vida de la ciudad rápidamente se convirtió en algo extraordinario. A unas 2 millas de la costa, notaron un león marino nadando alrededor de su bote. Lo que sucedió a continuación los dejó atónitos a ambos. El león marino saltó al bote como si buscara refugio. Al principio, Jack se mostró comprensiblemente cauteloso. Los leones marinos, aunque lindos, son animales salvajes y nadie podía predecir cómo actuaría este visitante inesperado. Rápidamente advirtió a su sobrina que mantuviera la distancia y no tocara al animal. Pero a medida que pasaban los minutos, el león marino comenzó a mostrar un comportamiento inusualmente cariñoso. Acarició y frotó su cabeza contra la pierna de Jack, sin mostrar signos de agresión. Finalmente, Jack no pudo resistirse más. Se rindió y comenzó a acariciar suavemente al león marino. Sintiendo una conexión increíble con la criatura, el león marino permaneció en el bote durante más de 30 minutos, contento de relajarse con sus nuevos amigos humanos. Jack luego compartió su experiencia en las redes sociales, diciendo que fue uno de los momentos más inolvidables de su vida. En sus palabras, aprecié cada segundo porque no sabía cuánto duraría. Agregó que lamentaba no tener ningún pescado para ofrecerle a su nuevo amigo, quien había elegido pasar parte del día descansando a su lado. Ruedas de luz en el Golfo Pérsico. Parece que la exploración de los misterios oceánicos a menudo conduce a la exploración de golfos donde se observan fenómenos enigmáticos como las ruedas de luz. Estos grandes círculos de luz resplandecientes han fascinado a los observadores durante décadas, y a veces se los llama poéticamente los fantasmas del océano. Los informes sobre ruedas de luz se remontan al siglo XVIII y se los describe como grandes círculos luminosos que se extienden cientos de pies. El oceanógrafo Kurt Kahle ha propuesto que estas ruedas de luz son el resultado de la interacción del plancton bioluminiscente con las ondas sísmicas. Si bien esta explicación es plausible, no explica por completo las diversas formas y velocidades variables a las que parecen girar estas ruedas de luz. El fenómeno sigue siendo un tema de estudio intrigante a medida que los científicos continúan desentrañando sus misterios.
Motocicletas subacuáticas destrozadas. Fueron encontradas frente a la costa australiana. Si hundes algo bajo el mar, muy pronto, sea lo que sea, atraerá a una gran cantidad de criaturas marinas de una forma u otra. Esto sucede porque los objetos sumergidos crean un nuevo hábitat que estas criaturas aprovechan para refugiarse y alimentarse. Eso es exactamente lo que pasó con esta motocicleta sumergida en la reserva acuática Cabbage Tree Bay en Sydney, Australia. Los buzos locales parecen estar especialmente interesados en esta bicicleta destrozada que ahora está cubierta de algas y pequeñas criaturas marinas. ¿Cuál es el atractivo? Bueno, ¿quién podría decirlo? Tal vez sea la extraña combinación de tecnología humana y naturaleza que resulta tan intrigante. Pero aquí está, sentada en el fondo del mar como una vieja motocicleta oxidada bajo el agua, recordándonos la relación siempre cambiante entre el hombre y el océano. Y por alguna razón, la gente insiste en seguir tomando fotografías y publicarlas en Internet. Es fascinante, estoy seguro, y parece que no solo yo pienso así, ya que las imágenes de esta motocicleta continúan capturando la atención de personas de todo el mundo. Fata Morgana. Imagínese mirando el océano y viendo un barco flotando en el aire. Ese es el inquietante poder de una Fata Morgana, una de las ilusiones ópticas más extrañas jamás vistas en el mar. Una Fata Morgana es una forma compleja de espejismo que ocurre cuando capas de aire cálido se sitúan sobre aire más frío, lo que hace que la luz se doble de forma inesperada. Esta refracción engaña a los ojos y crea ilusiones que distorsionan el horizonte. Los barcos parecen flotar sobre el agua y las costas lejanas, o los icebergs, se transforman en extrañas formas imponentes. Durante siglos, los marineros que presenciaron esta ilusión óptica creyeron que estaban viendo tierras míticas, barcos fantasmas o incluso presagios de fatalidad. Algunas leyendas incluso sugieren que estos espejismos alimentaron antiguos cuentos sobre la ciudad perdida de la Atlántida o islas fantasma. Aunque la ciencia moderna puede explicar este truco óptico causado por capas de aire a diferentes temperaturas que refractan la luz, Fata Morgana sigue cautivando la imaginación. Incluso los marineros más experimentados pueden verse sorprendidos por las extrañas formas flotantes que parecen desdibujar la línea entre el mar y el cielo. Lo que es especialmente desconcertante es lo realistas que pueden parecer estas ilusiones. En algunos casos, los barcos se magnifican hasta tal punto que parecen gigantes flotando, mientras que las costas enteras parecen estirarse y cambiar como si estuvieran vivas. Aunque ahora entendemos cómo funciona, Fata Morgana sigue siendo uno de los fenómenos más alucinantes del océano. Es un recordatorio de que incluso en la era actual de la tecnología y el conocimiento, el océano todavía tiene el poder de engañar y desconcertar a quienes se atreven a aventurarse a cruzarlo. Macropina microstoma. El Macropina microstoma, a menudo llamado pez ojo de barril, es una de las criaturas más extrañas y esquivas de las profundidades marinas. Descubierto en 1939, la extraña apariencia de este pez no fue captada en película hasta 2004. Macropinum microstoma habita en las oscuras profundidades del océano, generalmente entre 2.000 y 2.800 pies. Su delicada estructura dificulta su estudio y pocos ejemplares han sido observados con éxito. Este pez pertenece a la familia de los barreleyes y es conocido por su cabeza transparente en forma de cúpula que alberga sus ojos tubulares. Estos ojos únicos son expertos en captar luz en las aguas turbias, lo que le da al pez una ventaja para detectar presas. El diseño de la cabeza en forma de cúpula también le permite mirar hacia adelante y hacia arriba, una adaptación fascinante para su hábitat oscuro. A pesar de su apariencia sobrenatural, es un tema de estudio fundamental para comprender la vida en las profundidades marinas. Motores de cohetes lunares. Apolo, levantados del fondo marino por el director ejecutivo de Amazon. El director ejecutivo de Amazon y el revoltoso general Jeff Bezos está obsesionado con el espacio. Su obsesión ahora se ha extendido a los viajes espaciales y planea colonizar la Luna o algún plan malvado al estilo de los villanos de Bond. Pero antes de las últimas excursiones de turismo espacial, su interés en el programa espacial significaba que era como cualquier otro nerd. Simplemente tenía un presupuesto mayor. Entonces,
Cuando Bezos decidió que quería encontrar los cohetes Apolo perdidos de las décadas de 1960 y 1970, creó un proyecto financiado con fondos privados para buscar su paradero en todo el mundo. Los cohetes que se utilizarían como propulsores en las primeras etapas del lanzamiento de un cohete Apolo fueron diseñados para encenderse y luego desprenderse del cohete. Los propulsores volverían a caer a la Tierra y la nave Apolo continuaría hacia el cielo. Muchos cohetes Apolo se lanzaron en el apogeo de los viajes espaciales allá por finales de los años 60 y principios de los 70, y muchos de estos motores cumplieron con su deber y luego simplemente se lanzaron al océano para no volver a ser vistos nunca más. Se creían perdidos para siempre. Eso fue hasta que Bezos aportó mucho dinero y su proyecto de recuperación. Nadie está exactamente seguro de por qué quería recuperar los artículos, pero algunos especulan que es simplemente porque podía. Así lo hizo. Cualquiera que sea la motivación, resulta que el dinero sirve para engrasar las ruedas, y los motores serían encontrados y recuperados en el año 2012, tras un periodo de renovación de 2 años. Las piezas ahora se exhiben en el Museo del Vuelo. Estructura de piedra. En 2003, los escaneos de sonar del Mar de Galilea descubrieron algo verdaderamente escalofriante debajo de las aguas. Una enorme estructura de piedra en forma de cono que ha desconcertado a los arqueólogos desde entonces. Con 70 metros de diámetro y casi 10 metros de altura, este coloso pesa 60 toneladas, más que la mayoría de los buques de guerra. El monumento, hecho de enormes rocas de basalto, parece extrañamente fuera de lugar, sin un patrón de construcción claro ni una razón visible para su existencia. Se cree que esta antigua estructura tiene más de 4.000 años de antigüedad y podría haber estado alguna vez en tierra firme antes de que el aumento del nivel del agua la sumergiera. Pero, ¿para qué servía? Algunos investigadores especulan que podría ser un lugar de entierro o una estructura ceremonial. Otros no están tan seguros. No se han descubierto restos humanos ni artefactos, lo que deja el verdadero propósito del monumento como un oscuro enigma. Su gran tamaño y aislamiento provocan preguntas inquietantes. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué? La falta de evidencia y comprensión sobre esta colosal estructura solo profundiza su misterio. Es como si los antiguos constructores quisieran ocultar algo que ha permanecido oculto bajo las oscuras aguas del Mar de Galilea durante milenios. Hasta que los arqueólogos puedan sumergirse más profundamente y descubrir sus secretos, la estructura de piedra se cierne siniestramente, una reliquia silenciosa de un mundo olvidado que se niega a revelar su verdad. ¿Crees que esta estructura submarina es una formación natural? ¿O podrían ser los restos de una antigua civilización? El lago submarino mortal. El agua del océano suele considerarse una entidad uniforme, pero las condiciones variables, como la temperatura y la salinidad, pueden crear entornos distintos y aislados. Uno de esos fenómenos es el lago submarino que se encuentra en el Golfo de México. Este lago, ubicado a 3.300 pies debajo de la superficie del océano, tiene aproximadamente 12 pies de profundidad y mide aproximadamente 32 pies de ancho. Se le ha apodado el jacuzzi de la desesperación debido a sus temperaturas más cálidas en comparación con el agua fría del océano circundante. Durante las visitas de investigación en 2015, las temperaturas en este lago submarino oscilaron entre 7,8 y 19 grados Celsius. El agua aquí es altamente salina y rica en metano y sulfuro de hidrógeno, lo que la hace extremadamente tóxica para la vida marina. Cualquier criatura marina que se aventure en sus profundidades se enfrenta a un final peligroso. Los científicos aún están estudiando este entorno único que puede ofrecer pistas sobre las condiciones en otros planetas. Ciudad submarina. Xiqing. China parece como si cada país de la Tierra tuviera su propia Atlántida o alguna imitación de esta mítica ciudad que fue tomada por el mar. Pero, ¿realmente resisten la escala y el estatus imaginados de la legendaria ciudad perdida? Aquí tenemos a la candidata china a la mejor ciudad tragada por el mar, o en este caso, por un proyecto gubernamental que implicó muchas inundaciones para crear una presa hidroeléctrica. Esta es Lion City,
y en realidad es solo una fracción del área que se inundaría en 1959 cuando se construyó la central eléctrica. Entonces se necesitaba un lago artificial, y fue mala suerte que el lago tuviera que llegar justo encima de más de 300 aldeas, en decenas de miles de acres de tierra, lo que obligó a la reubicación de 290 personas. Maldita sea, ese es un comportamiento grosero. Quiero decir, China es algo enorme. ¿Realmente tenían que poner su inundación en ese lugar en particular? Cuando te das cuenta de que no eran solo esos pueblos, sino también una ciudad antigua, un sitio histórico de enorme importancia conocido como Lion City, que también desapareció bajo el agua. La ciudad sumergida quedó olvidada hasta 2001. Hasta su redescubrimiento, la ciudad había sido enorme durante su apogeo, y los restos bajo el agua están muy bien conservados. Hay templos y arcos, caminos y casas, todos a 130 pies debajo de la superficie del lago. Es algo increíble y realmente muy hermoso. Un hombre y su perro. ¿Qué harías si te quedaras varado en medio del océano sin comida, sin agua y sin esperanza a la vista? Esa es exactamente la pesadilla en la que se encontraron Tim Shatak y su perra Bella. Un mes después de su viaje de ensueño desde México a la Polinesia Francesa, una feroz tormenta destrozó su barco y los dejó a la deriva en el vasto e implacable océano Pacífico. Las olas no tuvieron piedad y pronto no tuvieron nada, solo ellos mismos y el infinito mar vacío. Durante más de 2 meses, Tim y Bella se aferraron a la vida, sobreviviendo con agua de lluvia y pescado crudo. El aislamiento fue brutal. Nada más que agua azul interminable, día tras día, sin señales de tierra. Imaginen esa desesperanza, el peso aplastante de saber que el rescate podría no llegar nunca. Cada día sus fuerzas se desvanecían y el horizonte permanecía vacío. Pero entonces, justo cuando estaban al borde de la desesperación, un milagro. Un barco atunero mexicano apareció en el horizonte. Rescatados por fin, habían sobrevivido a lo imposible. Pero en un giro cruel, la aventura terminó con desamor. A Bella, originaria de México, no se le permitió regresar a Australia debido a las estrictas leyes de cuarentena. Después de todo lo que habían pasado juntos, Tim tuvo que despedirse de su fiel compañero. El océano les había perdonado la vida, pero el destino les dio un golpe final. El megalodón. El megalodón, un antiguo tiburón gigante, sigue siendo una de las criaturas más legendarias y temibles de las profundidades. El nombre megalodón significa diente grande, lo que refleja los enormes dientes del tiburón, que podían alcanzar hasta 18 centímetros de largo. Este depredador prehistórico era un verdadero gigante, que medía hasta 18 metros de largo y pesaba hasta 59 toneladas métricas. A pesar de su extinción hace millones de años, el megalodón sigue cautivando la imaginación y alimentando las especulaciones sobre su posible supervivencia. A diferencia de otras especies extintas, no se han encontrado esqueletos completos de megalodón, y los dientes son la principal prueba de su existencia. El descubrimiento de fósiles vivientes, como el celacanto y el tiburón de boca grande, que en su día se creían extintos, mantiene viva la posibilidad de que los descendientes del megalodón aún puedan habitar las profundidades oceánicas. La combinación de estos factores contribuye a la fascinación y al debate actuales sobre si este gigante prehistórico todavía acecha en las misteriosas profundidades de nuestros océanos. La inexplicable pirámide submarina de Yonaguni, Japón. Es sorprendente cuántas ciudades en la historia han caído en la impredecible línea de agua y se han visto sumergidas en las crecientes aguas del mar. Parece que cada país tiene uno. Esto es Japón, donde hay una antigua ciudad sumergida en las aguas justo al lado de Yonaguni-jima en Japón. Se cree que la ciudad quedó sumergida hace unos 2000 años cuando un terremoto sacudió la zona y luego hundió la ciudad. Un geólogo marino lleva más de 15 años midiendo y documentando metódicamente los restos antiguos y profundizando su conocimiento del lugar. Ahora cree que la ciudad tiene 5000 años y contiene numerosas estructuras que, según él, son prueba de la civilización que alguna vez existió allí. Pero aparentemente no todos en la comunidad de arqueología marina se inclinan a creer que este fue el caso. Algunos incluso han propuesto teorías de que se trata de una estructura completamente natural,
sin tener evidencia alguna de que los humanos hayan construido nada de ella. Y eso es lo que viene con dos puntos de vista bastante opuestos y una gran cantidad de controversia. De todos modos, eso es lo que hace que una historia de ciudad perdida sea más jugosa, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Es una ciudad o un fenómeno formado naturalmente? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Durmiendo con los peces. En este divertido y vergonzoso fracaso de pesca, el tranquilo día de un hombre en el agua se convierte rápidamente en un desastre inolvidable. Ataviado con su equipo de pesca, está encantado con su última captura. El sol brilla, el agua está tranquila. Es el momento perfecto para sacarse una selfie con su premio. Como cualquier pescador orgulloso, sostiene el pez en una mano y su teléfono en la otra, listo para esa toma perfecta. Pero aquí es donde todo sale terriblemente mal. Después de tomar la foto, el hombre, en un momento de confusión, arroja su teléfono al agua, pensando que es el pez. Sí, has leído bien. En lugar de liberar su captura, envía su teléfono a una tumba acuática. En un segundo está capturando recuerdos, al siguiente está viendo cómo su teléfono se hunde en el fondo del océano, hablando de la captura del día, excepto que ahora los peces le hacen compañía a su teléfono. La expresión de su rostro lo dice todo. Conmoción, arrepentimiento y probablemente un poco de qué acabo de hacer. Es el tipo de confusión que te hace reír y estremecer al mismo tiempo. Un recordatorio perfecto de que, si bien pescar puede ser relajante, siempre debes verificar 2 veces lo que tienes en la mano antes de arrojar algo por la borda. Las ruinas de Dwarka. Se destacan como un caso raro en el que el mito y la realidad pueden cruzarse. Según la tradición hindú, Dwarka era una magnífica ciudad fundada por la deidad Krishna, famosa por su belleza y opulencia, adornada con exuberante vegetación, vida silvestre y grandes palacios. Se creía que esta ciudad utópica se había hundido en el mar, convirtiéndose en una leyenda en la fe hindú. Durante muchos años, Dwarka fue descartada como mera mitología. Sin embargo, en la década de 1980, se descubrieron ruinas submarinas frente a la costa de la actual Dwarka, lo que despertó un renovado interés y debate. Estas estructuras sumergidas, ubicadas en el Golfo de Khat, han llevado a los investigadores a reevaluar la posibilidad de que Dwarka pudiera haber sido un lugar real. Las investigaciones en curso continúan explorando el significado histórico y cultural de estas ruinas, que ofrecen una visión tentadora del pasado antiguo. Parque de esculturas. Jason de Kers Taylor, aparentemente una de las mejores formas de hacer esculturas de personas más espeluznantes es arrojarlas al mar, o al menos ese es el efecto general con este parque de esculturas submarino en la bahía Moliner en Granada, en el Caribe. Creado por Jason de Kers Taylor, este jardín submarino presenta una gran cantidad de figuras humanas en varias poses y agrupaciones, así como el clásico Jesús armado extendido. Hay 75 esculturas en total y se extienden sobre un área de 8.600 pies cuadrados bajo el agua. Están ubicados entre formaciones rocosas naturales y parches arenosos a profundidades de entre 16 y 26 pies por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿cómo se visita esta galería exactamente? Bueno, tendrás que ponerte algo de equipo de buceo y bajar hasta allí, o hacer un recorrido en un barco con fondo de cristal, y sin duda, desembolsar una buena cantidad de dinero por el privilegio. Pero así son las cosas ahora, ¿no? Si te gusta tu escultura más retorcida, con cosas que crecen en ella y la erosión general del agua salada, entonces esta es tu opción. Y aparentemente es tan apreciada que National Geographic la ha incluido entre las 25 mejores maravillas del mundo. La isla Phantom. ¿Cómo desaparece una isla? Ese es el desconcertante caso de la isla Sandy, una masa de tierra que fue cartografiada en el Pacífico Sur durante siglos, pero que desde entonces ha desaparecido, dejando solo preguntas. La isla Sandy, también conocida como Isla Fantasma, fue marcada por primera vez en mapas en 1776 por el famoso explorador británico, el capitán James Cook. Se creía que esta pequeña franja de tierra tenía alrededor de 24 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras.
Cada vez que alguien intenta encontrarla, la isla no se ve por ningún lado. Es como si simplemente desapareciera. Durante más de 2 siglos, esta misteriosa isla apareció en mapas y cartas náuticas, desconcertando a exploradores y marineros. Pero el 22 de noviembre de 2012, un equipo de científicos australianos se propuso resolver el misterio de una vez por todas. Navegaron hacia donde se suponía que estaba la isla, pero no encontraron nada, solo una extensión vacía de océano. Aún más impactante, el mar en ese lugar tiene más de 1.300 metros de profundidad, lo que hace imposible la idea de una isla hundida. La isla fue rápidamente eliminada de Google Maps y de las cartas oficiales. Pero, curiosamente, al buscar sus coordenadas, todavía se revela un extraño bulto en el océano. ¿Cómo puede aparecer y desaparecer una isla de esa manera? Algunos dicen que podrían haber sido los restos flotantes de una erupción volcánica, mientras que otros creen que podría haber sido un simple error de mapeo que duró siglos. Sea cual sea la razón, la isla Sandy sigue siendo uno de los misterios sin resolver más impactantes del océano. Un lugar que nunca estuvo realmente allí, ¿o sí? Leptocephalus gigantis. Una especie de anguila rara y esquiva, fue descrita por primera vez por Anton Brunn en 1930 y más tarde por Peter Henry John Castle en 1959. Esta misteriosa anguila se conoce principalmente por su etapa larvaria, y solo se han estudiado 2 especímenes. Incluso en su forma larvaria, un espécimen medía aproximadamente 6 pies de largo, lo que es excepcionalmente grande en comparación con las larvas de anguila típicas, que generalmente solo miden 132 de su tamaño adulto. Esto sugiere que si alcanza la madurez, Leptocephalus gigantis podría crecer hasta alcanzar un tamaño extraordinario. Si bien los científicos contemporáneos han sugerido que la especie puede haber sido identificada erróneamente y podría no crecer tanto como se pensaba, el misterio de Leptocephalus gigantis persiste. Su impresionante tamaño y los raros avistamientos continúan alimentando la especulación de que podría ser la base de las leyendas de las serpientes marinas. El USS Oriskany. Un portaaviones hundido es algo bastante inusual para poder explorar en una experiencia de buceo, pero el USS Oriskany es en realidad un destino de buceo que es más interesante que una vieja y aburrida motocicleta o probablemente incluso algo parecido a un parque de esculturas o lo que sea. El USS Oriskany tuvo una historia muy interesante hasta que se convirtió en un arrecife artificial en 2006. En realidad, fue construido poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y sirvió la mayor parte de su vida en el Pacífico, lo que le valió un par de estrellas de batalla en la Guerra de Corea y luego 10 más en servicio durante la Guerra de Vietnam. Ahora se encuentra bajo 200 pies de agua frente a la costa de Pensacola, Florida, a unas 22 millas al sur. Es uno de los destinos de buceo más populares de Estados Unidos, con una enorme variedad de vida acuática y cosas súper interesantes para ver. La parte superior del barco está a unos 80 pies de la superficie y la cubierta de vuelo está a unos 145 pies. Por lo tanto, se ofrecen muchas cosas diferentes para diferentes niveles de habilidad. Incluso los buceadores con menos experiencia pueden explorar gran parte del barco que se encuentra a 100 pies o menos. Destello verde. El fenómeno del destello verde del océano es uno de los espectáculos ópticos más raros y misteriosos de la naturaleza. A menudo visto justo cuando el sol se esconde detrás del horizonte, este estallido fugaz de luz verde brillante puede durar solo 1 segundo o 2, dejando a los espectadores asombrados. A pesar de su corta duración, el destello verde ha alcanzado un estatus casi mítico, con marineros y observadores del cielo cautivados por su belleza y su carácter elusivo durante siglos. Entonces, ¿qué causa este extraño destello verde? Cuando el sol se pone, su luz pasa a través de la atmósfera de la Tierra, que actúa como un prisma gigante, doblando y refractando la luz solar. A medida que la luz solar se divide en diferentes colores, las longitudes de onda verdes se doblan lo suficiente para llegar a nuestros ojos antes de desaparecer debajo del horizonte. Las condiciones deben ser perfectas para que esto suceda, generalmente con cielos despejados y un horizonte plano, como cuando estás mirando desde la costa sobre el océano.
Hay diferentes tipos de destellos verdes. El más común es el destello de espejismo inferior, que ocurre cerca del nivel del mar. Pero también hay otros más raros, como el rayo verde, donde un haz verde se dispara hacia arriba desde el horizonte, dura más y parece aún más dramático. Si bien la mayoría de nosotros nunca experimentaremos el rayo verde, detectar cualquier tipo de destello verde puede parecer casi mágico. Con el tiempo, han surgido leyendas en torno a esta maravilla natural. Los marineros creían que ver el destello verde podía predecir el buen tiempo del día siguiente. Otros han relacionado el fenómeno con mitos de almas que regresan de entre los muertos, particularmente popularizados por la tradición pirata. Ya sea que te atraiga su belleza o su misterio, el destello verde sigue siendo una de las vistas más esquivas y fascinantes del mundo natural. Un destello verde fugaz que te deja preguntándote si realmente lo viste. El tiburón caníbal de Australia. En aguas australianas se desarrolló un incidente impactante y algo inquietante que involucró a un gran tiburón blanco. Conocido como el fenómeno del tiburón caníbal, un tiburón blanco de 9 pies de largo fue devorado por otro tiburón de la misma especie. Este inquietante descubrimiento ocurrió cuando se recuperó de la orilla el rastreador de un tiburón marcado. Los datos revelaron un aumento repentino e inexplicable de la temperatura, seguido de una inmersión dramática de 900 pies. Una investigación posterior llevó a los investigadores a concluir que el tiburón más pequeño había sido devorado por un depredador más grande. Se estima que mide alrededor de 16 pies de largo y pesa aproximadamente 2 toneladas. Este comportamiento raro y perturbador resalta las realidades a menudo brutales de la cadena alimentaria del océano y subraya los misterios en curso de la vida marina. Cañones de Barba Negra. Barba Negra, como seguramente ya sabes, era un pirata muy travieso. Los restos de su barco, el Queen Anne's Revenge, se encuentran frente a la costa de Beaufort, Carolina del Norte, y el barco era originalmente un barco de esclavos francés, luego un barco mercante, antes de que Barba Negra lo capturara y le cambiara el nombre. El naufragio fue descubierto por primera vez en 1996. Desde entonces, los arqueólogos han ido recopilando cada vez más objetos del lugar. Más recientemente, han recuperado 5 cañones adicionales del naufragio, que se suman a los otros que se habían recuperado anteriormente, lo que eleva el total a 22 cañones. Cada uno de ellos pesa entre 2 y 3.000 libras y también están cubiertos de capas de arena o tierra endurecida que se adhiere a la superficie. En total, se han recuperado del naufragio alrededor de 280 artefactos diferentes. Estos incluían instrumentos de navegación, equipo médico, balas de cañón y un ancla. Y actualmente han buscado alrededor del 60% de los restos. Pero el sitio se está deteriorando constantemente ya que está en el corazón de la zona de huracanes, y los arqueólogos están ansiosos por excavar el resto del sitio antes de que se pierda mucho más a causa de los elementos. Ataque de calamar gigante. Las imágenes de un calamar gigante vivo atacando una cámara submarina nos han dado una visión poco común y asombrosa de una de las criaturas más esquivas e imponentes del océano. Capturados a profundidades de más de 2.000 pies, estos enormes cefalópodos, a los que a menudo se hace referencia como el kraken de la vida real, rara vez se los ve vivos, y mucho menos en acción. Los calamares gigantes suelen vivir en las oscuras profundidades del océano, mucho más allá del alcance humano, lo que hace que cada avistamiento de ellos sea un evento extraordinario. En este encuentro en particular, los científicos utilizaron un sistema de cámara especializado con poca luz para evitar asustar al calamar con luces brillantes. La cámara estaba cebada con un señuelo bioluminiscente llamado E-Jelly, diseñado para imitar el brillo de las medusas. Para atraer al calamar, la táctica funcionó. El calamar gigante apareció del abismo. El calamar, que confundió el cebo con una presa, envolvió la cámara con sus poderosos tentáculos, dejando a la vista sus enormes ojos y 8 brazos, lo que proporcionó a los científicos imágenes invaluables del comportamiento de la criatura en su entorno natural. Los calamares gigantes, que pueden crecer hasta 13 metros de largo, han sido durante mucho tiempo una fuente de misterio y leyenda. A pesar de su inmenso tamaño,
permanecen en gran parte ocultos a los ojos humanos debido a su preferencia por las aguas profundas y oscuras. Este metraje ofrece una mirada poco común de cerca a una criatura que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Los tentáculos del calamar se estiraron, dando a los espectadores una sensación del inmenso poder y gracia que poseen estas criaturas. Aunque a menudo se los representa como monstruosos depredadores en el folclore, el metraje también resalta su vulnerabilidad, ya que el calamar parecía lento y puede haber estado desorientado. Este tipo de encuentros son vitales para comprender el comportamiento y la biología de las especies de aguas profundas que aún están envueltas en misterio. El video, filmado durante una investigación en el Golfo de México, dio vida a los antiguos cuentos del Kraken, mostrando cuán increíbles e imponentes son realmente las profundidades del océano. La desaparición de la isla de Bermisia. Una supuesta isla cerca de la península de Yucatán es desconcertante. Registrada por primera vez en mapas navales en el siglo XVI, se creía que Bermesia era una isla real. Sin embargo, a fines de la década de 1990, las investigaciones revelaron que la isla no estaba donde se suponía que debía estar. Investigaciones posteriores durante la década siguiente confirmaron su desaparición. Esto ha dado lugar a varias teorías, incluidas las afirmaciones de que podría haber sido removida deliberadamente por la CIA con fines estratégicos. Las explicaciones más plausibles involucran cambios naturales, como el aumento del nivel del océano o el desplazamiento de las placas tectónicas. Independientemente del motivo, la desaparición de Bermeja agrega otra capa de intriga a los misterios del océano. La primera galería de arte semisumergida del mundo. Ahora, hasta este momento hemos visto un montón de galerías de arte submarinas, pero ¿a dónde más podrían ir con todo este novedoso negocio de exhibición de arte? Bueno, aparentemente el próximo gran paso es ir mitad y mitad con una galería de arte semisumergida. Sí, mitad dentro y mitad fuera del agua. Es un viaje muy emocionante, eso es seguro. Básicamente, este es un arrecife artificial súper elegante en las Maldivas. Ha sido diseñado para ser absorbido por la abundante vida marina de la zona, pero debido a que es un destino de vacaciones elegante, debe ser un poco más elegante que un viejo y lujoso barco de guerra hundido. Entonces tienen ese artista submarino que hemos visto muchas veces antes. Jason de Caires, sastre para crear una pantalla diseñada para sumergirse en algunos lugares y por encima de la superficie. En otros, utilizó productos no tóxicos y con pH neutro para construirlo todo. Así que, con suerte, encajará perfectamente en el ecosistema en lugar de causar ningún tipo de alteración. No querrás enojar a los peces locales. Podrían organizar una protesta y negarse a actuar para los apostadores. Es sorprendente cuántas cosas hay saturando los océanos del mundo y cuánto más podría haber aún por descubrir. Nos vemos en el próximo video.